La mañana en la residencia Stephens transcurría entre el aroma del café y la sutil tensión que precede a los grandes cambios de la vida. Darren se encontraba en el jardín, concentrado en perfeccionar su técnica con el palo de golf, buscando en el movimiento rítmico de su cuerpo una respuesta a las inquietudes que le dictaba el futuro. Samantha, con la dulzura que la caracterizaba, se acercó a él llevando consigo la pregunta que habían dejado suspendida en el aire la noche anterior. Los nombres de los hijos no son solo palabras, sino el primer regalo que los padres entregan a una nueva alma. James o Susan, James o Susan. La letanía se repetía en la mente de Darren mientras intentaba ignorar el mundo exterior. Cuando Sam finalmente pronunció el nombre de su esposo, él reaccionó con una ligera molestia, pidiéndole que no lo interrumpiera durante su práctica del drive. Sin embargo, el amor siempre es más fuerte que el deporte. Darren dejó el palo de lado y escuchó. Ella insistía en que debían elegir un nombre. Él, con la practicidad de un hombre de negocios, recordó que ya lo habían decidido, James si era un varón y Susan si era una niña. Pero Sam no estaba conforme. Ella buscaba algo más profundo, algo que resonara con el romance de su propia historia. Sugirió Romeo o Julieta, una propuesta que Darren rechazó con una sonrisa burlona, volviendo a su práctica. Samantha, con perspicacia femenina, le preguntó si se sentiría decepcionado si el bebé no era un hombre. Darren, aunque trató de negarlo, admitió que todo hombre desea un pequeño varón para ver su propia vida continuada en él. Lo que ellos no sabían era que una pequeña espectadora, su hija Tabitha, escuchaba desde las sombras, sintiendo cómo el peso de la preferencia de su padre se instalaba en su pequeño corazón. Tabitha, temerosa de ser desplazada, decidió que no quería un hermanito. Las palabras de su padre sobre la importancia de un hijo varón la hicieron sentir que las niñas no eran tan valiosas. Sam intentó consolarla, explicándole que el amor de los padres no se divide, sino que se multiplica, y que no sabrían el sexo del bebé hasta que llegara al mundo. Pero la duda ya estaba sembrada. Tabitha creía que los niños eran más listos, más deseados. Fue en ese momento de tristeza cuando la realidad se mezcló con la fantasía. Tabitha, poseedora de una magia que apenas comenzaba a comprender, se encontró con un niño de ropas extrañas en el jardín. Se llamaba Juanito, el de los frijoles mágicos. Juanito estaba cansado, cargando con la historia de una vaca vendida por frijoles y la sombra de una tunda recibida en casa. Él no tenía un padre y Tabitha, en un acto de generosidad infantil mezclado con su propio deseo de escapar, le propuso un trato, le regalaría a su propio padre. Mientras Juanito se asombraba ante la idea de un padre que enseñara a jugar al golf, Tabitha decidió explorar el mundo del cuento. Una enredadera gigante comenzó a trepar hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Samantha, al darse cuenta de la desaparición de su hija, se vio envuelta en un caos doméstico que incluía a su madre, Endora, y a un Darren cada vez más confundido. En el mundo de arriba, más allá de la enredadera, Sam se encontró en un castillo de proporciones colosales. Allí conoció a la esposa del gigante, una mujer abrumada por las tareas del hogar y los gastos excesivos en el mercado, quien se quejaba de las 100.000 coronas de oro que costaba alimentar a su marido. La mujer advirtió a Sam sobre el peligro de convertirse en un bocadillo de mediodía, pero Sam solo tenía un objetivo: encontrar a Tabitha. Tabitha, por su parte, se había topado con el gigante. Lejos de tener miedo, la niña desafió al coloso con su inocencia. El gigante, que afirmaba ser el más malvado y perverso, se sentía irritado por la presencia de una niña que no figuraba en su cuento. Tabitha le explicó que ya no quería vivir en su casa porque sus padres preferirían al nuevo bebé. El gigante, aunque gruñón, se vio envuelto en una discusión absurda sobre el destino de Juanito y el desarrollo de la historia que había repetido durante 100 años. En la Tierra, la situación no era menos complicada. Endora, con su habitual desdén por los mortales, observaba cómo Darren intentaba lidiar con Juanito, quien hablaba de vacas viejas y carniceros mientras sostenía un palo de golf. Endora recordaba sus propios viajes a la literatura, mencionando sus encuentros con Hamlet y Julieta, mientras Darren le suplicaba que hiciera algo constructivo para recuperar a su familia. De vuelta en el castillo, Tabitha decidió usar su magia para darle una lección al gigante. Con un movimiento de su voluntad, redujo al temible ser a un tamaño minúsculo. El gigante, ahora del tamaño de un insecto, gritaba indignado mientras su esposa se reía de su desgracia. Sam llegó justo a tiempo para ver a su hija divirtiéndose con el gigante encogido.
Con firmeza maternal, Sam le explicó a Tabata que huir de los problemas no era la solución y que debía devolver al gigante a su estado natural. Tras una breve resistencia, Tabata obedeció. El gigante recuperó su estatura imponente, pero ya no tenía deseos de comerse a nadie, el susto de ser pequeño había apaciguado su hambre. Sam y Tabata emprendieron el regreso por la enredadera, dejando atrás el mundo de los cuentos para volver a la calidez de su hogar. Al final del día, el silencio volvió a la casa de los Stephens. Juanito había regresado a su historia y el orden se había restaurado. Sam se sentó al borde de la cama de Tabata, asegurándole que el corazón de los padres es lo suficientemente grande para amar a todos sus hijos por igual, sin importar si son niños o niñas, o si son bonitos o feos. Tabata, finalmente tranquila, aceptó que ser una niña era algo maravilloso y que el nuevo bebé sería una adición bienvenida a la familia. Darren entró en la habitación y al ver a su hija dormida, abrazó a Samantha. Confesó que a pesar de las locuras, las brujas y las enredaderas mágicas, no cambiaría su vida por nada. Estaba profundamente enamorado de su esposa y de su pequeña brujita, aceptando con humor que vivir bajo un hechizo de amor era la mejor forma de existir. La noche cayó sobre ellos, trayendo consigo la promesa de un futuro donde el nombre del nuevo integrante sería elegido con amor, y donde la magia más grande de todas seguiría siendo la de la familia unida.